Muy buenos días, mis queridos hermanitos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos del miércoles 11 de junio del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur. Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga, mi hermano. Bienvenidos todos los que están también en la sala, bienvenidos todos los que nos van a permitir en diferido poder entrar en sus hogares, en sus corazones. La invitación que les hacemos de que nos regalen un cariñito a través de su like, a través de suscribirse, a través de hacer un comentario de pronto positivo ahí en las distintas redes. Y de compartirlo. La idea es compartir esta palabra con muchos hermanitos más para que también la palabra de Dios se vaya extendiendo cada día más. Así es que sean todos bienvenidos, no se les olvide esos cariñitos, si alguien nos puede ayudar también económicamente a través del NECI, que al final damos el número. Muchísimas gracias de antemano, que Dios les bendiga. Edwin, mi hermano, lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días para todos. Arrancamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar la bienvenida. Te queremos decir, Señor, que gracias por regalarnos este día. Gracias por regalarnos este momentico. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que este mensaje que nos quieres dar va a llegar a muchas personitas. Y queremos ser simplemente instrumentos para la obra tuya, Señor. Te agradecemos, en este día te damos toda la gloria y toda la honra para ti, que iniciemos siempre pensando en ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Iniciamos con las lecturas. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y lo encontró y lo llevó a Antioquía. Durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Naén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas
Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, pues nos vamos a dar 20 segunditos para ver qué discernimos, cómo Dios nos toca para poder llevar este mensaje. Listo, mis hermanitos. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Edwin. Dale. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, hemos estado hablando y hemos celebrado el Pentecostés y lo seguimos celebrando. La verdad que esta semana vamos a seguir hablando y yo creo que nunca nos cansaremos de hablar de la acción, la gracia de Dios, de Papito Dios, el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo siempre digo que todo esto lo mueve la iglesia, todo se quedó para que cada uno de nosotros podamos ser llenos, y aquí dice que habían profetas, maestros, y eso es lo que nosotros por el medio del bautismo hemos recibido, reyes. Entonces, aquí habla el Señor de que no vino a abolir la ley, y es verdad, Él no vino sino a darle plenitud, pero ¿en cómo? Pues en el amor que hace posible todo. Yo siempre he dicho, el amor hace posible que todo sea acomodado en la justa medida, o sea, como que es el motor que mueve el mundo. No hay otra manera de poder vivir la vida en familia, en comunidad, porque aquí también se habla de comunidad. Hablan de este hombre que se celebra hoy a Bernabé, que pues nosotros dice que era un hombre bueno y que uno dice, no, es que bueno solamente es el Señor. Bueno, yo pienso aquí que era bueno, no era perfecto, porque perfecto sí es el Señor únicamente, pero yo creo que por las obras, como dice la palabra, los conocerán, los reconocerán. Y un hombre bueno porque era un hombre, sobre todo era un hombre confiable, era un hombre que estaba dispuesto a dar oportunidades porque fue a buscar a Pablo. Es un hombre que
era lleno de responsabilidad, que tenía compromiso con la comunidad, no, ni siquiera era con la comunidad, sino con la iglesia y con el Señor. O sea, ese es el liderazgo de una persona y es el amor por el prójimo. Era un hombre bueno, digamos, en ese sentido. Se necesita gente, yo creo que se necesita gente como Bernabé en una comunidad, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todas partes, que de verdad estemos dispuestos a dar oportunidades a otros, que podamos amar, que podamos en medio de nuestra humildad ser generosos y poder dar nosotros de lo que verdad hemos recibido, porque como dice la palabra en el Evangelio, si lo recibieron gratis, denlo gratis. Y que esa sea la evidencia de cada cristiano creyente, de verdad, un corazón impactado no solamente por el amor, sino es que es la gracia del Señor que hace posible todas estas cosas. Y aquí, pues, el compromiso, la generosidad, el amor es lo que me llama la atención hoy, y que nosotros podamos vivir lo que el Señor aquí envía no solamente a Bernabé, que nosotros busquemos a esos otros aquí, en quienes podamos, como pasa en la comunidad, que Norman, cualquiera de nosotros podamos permitir que otros también lideren, que otros también vayan, que otros también amen, que otros hagan posible el reino de Dios que se extienda y que sobre todo podamos amar. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias. ¿Quién más? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Señor nos recuerda hoy los mandamientos, la ley, ¿sí? Y nos recuerda que no vino a abolirla, pero nos recuerda, como nos lo ha recordado, que la principal ley es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo, con todo, con todo. Y la segunda, y al prójimo como a ti mismo, o sea, con una condición. Eso, como lo dijo ahorita Ruquita, envuelve todo, pero no quiere decir que nos pasemos por alto la ley, sin volverlo legalismo, sin volverlo lo más importante. Las leyes son un medio. Recordemos que quiere el Señor para nosotros. Quiere que seamos felices aquí en la tierra, pero que también lleguemos salvos y felices al reino de los cielos. Y la ley, las leyes son un medio. Bueno, lo uno sin dejar de hacer lo otro, dice la palabra de Dios también en San Mateo. ¿Y qué pasa? Que a veces mezclamos el fin. El fin es llegar al reino de los cielos, salvos y felices. Y las leyes son un medio. Y muchas veces mezclamos o confundimos los medios con el fin. Eso es lo que pasa, o sea, polarizamos, nos vamos a extremos. Algunos se volvieron al extremo de ser tan legalistas que hicieron la ley un Dios, o sea, fue más importante que la relación con los otros. Se olvidaron de esos mandamientos fundamentales y que tienen que ir incluidos en todo. Y nos vamos a polos en nuestra vida cotidiana, nos vamos a extremos. En la situación, por ejemplo, que estamos viviendo en este país, también es por polarizar, dividir todo en nuestro entorno. Todo lo dividimos. Muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, cumplir el propósito de Dios para lo que nos eligió, porque estamos tan ocupados, o sea, tan ocupados en nuestro propio metro cuadrado, que no hacemos lo que tenemos que hacer. No, se nos olvida que el Señor nos ha elegido, que ha puesto su mirada en nosotros. Se nos olvida el fin, nos pegamos de esos medios. Se nos olvida, por ejemplo, en el trabajo. El trabajo es un medio para tener bienestar, pero nos enrolamos tanto en el trabajo que lo volvemos el fin. Giramos alrededor del trabajo, se vuelve nuestro Dios, nuestra meta principal. A mí el Señor me invita a reflexionar sobre eso. Todo en el justo equilibrio. Y el Señor, si el Señor nos ha elegido,
pues el Señor nos respalda en absolutamente todo y nos ayuda con la luz del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo, ya en nosotros, a darle un justo equilibrio a todo, como lo daban aquí aquellos apóstoles, aquellos discípulos, aquellos elegidos, que sin dejar de hacer lo que tenían que hacer en sus responsabilidades civiles, sociales, su prioridad era la misión. Y era tanto el compromiso que tenían ese don de discernimiento, de escuchar y entender lo que el Espíritu Santo les iba guiando y seguían esas instrucciones. Y se multiplicaba el número de los discípulos, el número de los seguidores. Qué bonito, aquí nos dan varios nombres, que todo iba creciendo y se iba multiplicando porque cada quien en el justo equilibrio hacía todo lo que tenía que hacer. Muchas gracias. Gracias, María Nancy. ¿Alguien más? Yo, Claudia Jiménez, buenos días para todos. Vamos, Claudia. La primera lectura nos invita a la evangelización, que solo tenemos que hablar de nuestros testimonios y las obras que Dios ha hecho a nosotros, que solamente eso basta. Que no es necesario que solo sean el sacerdote o la monja o el evangelizador, sino que cualquiera de nosotros podemos hablar de nuestro Señor y sus maravillas, porque después de que conocemos de Él es imposible quedarnos en silencio. Y sin pensarlo realmente somos transportadores de su palabra, porque lo hacemos inconscientemente, de sus maravillas y tenemos que darle a conocer a los demás lo que es Dios, lo que hace, las maravillas, que Él es el dueño de todo, que tenemos que poner todo en las manos de Él, desde la mañana, en la noche, en el trabajo, en cada cosa que hagamos. Entonces, aquí la invitación es a que siempre nos demos la oportunidad de conocer a Dios y de sentirlo y de vivirlo. Amén. Amén. Gracias, Claudia. ¿Quién más? Ahora, buenos días, mis queridos hermanos. Dale, ahorita. Nosotros cuando llegamos a una comunidad y empezamos a conocer la palabra del Señor, cómo se mueve una comunidad, nos emocionamos, todo lo queremos hacer. El momento de la alabanza, la primera oración es muy importante. O sea, ese es el bocado, la degustación, para luego degustar el banquete de la palabra. Yo me imagino a estos primeros cristianos, como los empezaron a llamar, como se empezó a multiplicar las comunidades, cómo sería su emoción. Lo mismo sucede hoy en día, que es lo que pasa, es que como dice una de nuestras psicólogas de la comunidad, a veces somos muy emocionales, nos movemos por la emoción del momento. En esta palabra de hoy, yo creo, yo siento pues que el Espíritu Santo me habla de la permanencia. Sí, chéverísimo. Entusiasmarse, animarse, colaborar, todo es bonito, pero lo importante en el tiempo es permanecer. En el argot popular siempre se dice lo importante no es llegar, sino sostenerse, ¿no? Cuando hablan de las cumbres en las empresas o lo que sea, siempre se dice eso. Lo importante no es llegar, sino sostenerse. Yo creo que en la fe es igual. Es un propósito diario que no debemos abandonar. Entonces, siento yo que la palabra de hoy sería esa, sostenerse como a mí me habló la Sagrada Escritura hoy. Amén. Gracias, doctorita. Nidia.
Vi que ni ya levantó la mano. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, mis hermanitos. En la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos habla de esta iglesia primitiva, ¿cierto? Y esta iglesia se va eh, multiplicando, va creciendo. Y empieza con algo muy bonito y es, en aquellos días gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Enviaron a un hombre que nos dice la palabra, era un hombre bueno, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía mucha fe. Creo que esa multiplicación se da por estos hombres que le han dicho sí al Señor y le han dicho sí a la misión, al servicio. Yo cuando lo leía, iba pensando en qué clase de persona puedo llegar a ser si realmente soy una persona que está eh, enfocada a servirle al Señor y a servirle a los demás. Y es muy complicado, porque lo decían ustedes ahorita, el mundo nos envuelve en muchas cosas que nos entretienen, que nos distraen, que no nos permiten ver cuál es esa misión a la cual el Señor nos ha dejado. Y creo que muchos andamos en ese caminar. Quiero servirle al Señor, pero hay cosas que lo distraen a uno y que a veces se hace perder el foco. En este caso, Bernabé, yo pues hago una similitud aquí con, 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 con la misión que de pronto Norman tiene en la comunidad, porque él lo que quiere es que esta comunidad crezca y muchos de nosotros queremos eso, pero el que está trabajando ahí como hormiguita ha sido él, y él tiene como esa sabiduría de saber, Dios le ha dado como ese don de escoger quién mira en sus grupos, en los diferentes grupos de la comunidad, eh, quiénes pueden ser ese equipo timón, quiénes pueden ayudar. Pero muchas veces nosotros nos negamos a eso, a asumir como ese rol, esa responsabilidad. Dios nos llama, porque así como en esa iglesia primitiva, pues decía que la iglesia estaba en Antioquía y que habían profetas y maestros. Creo que una de las misiones que, que le han delegado a Norman es poder llegar a ser maestros. Siempre nos ha instruido en que aprendan, no calienten silla, sino aprendan para que puedan ir también a llevar la palabra, poder llegar a ser maestros, poder llegar a hacer crecer la iglesia. No estamos hablando de algo aparte de la iglesia, la comunidad hace parte de la iglesia. Entonces es hacer crecer eso. Pero nos da unos tipsitos acá y es que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban. Pues también hace parte de nosotros hacer ese discernimiento en ayuno, en estar orando, en estar pendiente del Señor para saber si realmente estamos haciendo
la obra del Señor. ¿Estamos nosotros con nuestro quehacer? Sería la pregunta. ¿Estamos tratando o estamos logrando que esta iglesia siga creciendo a través de nuestro testimonio, a través de nuestros quehaceres, a través de nuestro día a día? ¿Estaremos logrando que la iglesia crezca? ¿O estamos pasando por pasar acá? Es importante que tengamos en cuenta esa, esa pregunta, porque pues el Señor nos hace ese llamado: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ese Bernabé y ese Saulo puede ser alguno de nosotros, y nosotros no hemos hecho caso a ese llamado. Algo que nos pone ahí como a cuestionarnos un poquito. Y obviamente eso se hace a través de la imposición de las manos, ¿no? La sucesión apostólica que se daba en ese entonces en la iglesia primitiva. En el Salmo es muy bonito porque dice: el Señor revela a las naciones su justicia. Ahí donde el Señor está mostrando ese amor misericordioso que nos tiene, ¿sí? Y que no dejamos de alabarle, no dejamos de glorificarle, no perder ese foco, que Él es el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro quehacer. Y ahí, en ese momento, Él revela su justicia. Se la revela a todos, ¿sí? Como nosotros, siendo instrumentos, podemos estar revelando también esa justicia del Señor. En el Evangelio, pues ya creo que lo hablaron ustedes en el sentido de la ley. La ley se hace cumplir a través de que el Señor llegarle plenitud. Pero lo decían ahorita, y es que la ley es un medio, no es un fin. Y sí, hay que ser obediente a la ley, hay que ser obediente a lo que se propone, a lo que nuestra Iglesia Católica nos da, ¿sí? Nosotros no estamos aparte de un magisterio, no estamos asumiendo esto y tomando estas palabras eh, con discernimiento privado, lo que a nosotros nos parece, sino es algo que nosotros debemos obedecer, porque el Señor le ha dado plenitud a la ley. No podemos salirnos de la casa del Señor porque sí, porque me pareció que no era lo correcto y me voy. No, Dios es un Dios de orden, y por ende tenemos que ser personas de orden, obedientes a esa ley. Muchas veces tomamos cosas como de nosotros, y ahí es donde entra el ego, ¿no? El ego. Entonces me parece a mí, yo creo que es así, sobre todo cuando vamos a hacer algún evento, es lo que a mí me parece. Y de pronto ya todo tiene un orden, pero queremos desordenarlo, porque a mí me parece. Entonces es importante entender que Jesús vino a darle plenitud a esa ley. Y nos dejó también otro mandamiento, ¿no? El amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Porque la ley se va a cumplir. Y es claro, la ley se va a cumplir. Todo va a pasar. No va a dejar de pasar. Entonces, mis hermanitos, la idea es estar en firme con el Señor, no perder el foco, ser obedientes a la ley, estar siempre ahí con el Señor y dejarnos tocar para entender cuál es esa sabiduría que necesitamos, entender qué es lo que Dios quiere con nosotros para que podamos seguir ese camino y no nos desviemos y podamos hacer crecer la iglesia y, por qué no, nuestra comunidad. Muchas gracias, hermanitos. Normita. Ay, ¿puedo hablar? Amparito, perfecto. Dale, Amparito. Buenos días para todos. Para mí, hoy la palabra estuvo, como siempre, súper. Pues la misión de Antioquía
es la misión que nos da el Señor a nosotros hoy, que es el camino a la verdad, a la felicidad y al amor. ¿Por qué? Porque Norma nos ha enseñado que es mejor y se siente uno más feliz en dar que en recibir. Entonces, pienso que la palabra de hoy nos está diciendo, para nosotros es más satisficante, más felicidad, si nosotros verdaderamente misionamos, si verdaderamente hacemos lo de ellos, Bernabé, y ir a misionar, porque yo creo que para ellos era esa felicidad. También hay una pregunta que es más importante para nosotros en esa misión y todo, es poner el corazón en el altar o poner tu ofrenda. Entonces, al enviarnos a cumplir los mandamientos, no es como lo decía, en plenitud, es vivir de acuerdo a las instrucciones divinas, a lo que Él nos ha enseñado. Lo decía ahorita Norman, es ese maestro. Y la verdad, cada uno de nosotros vamos aprendiendo de ese maestro. La verdad, yo siento que Dios en cada uno de nosotros ha puesto a ese maestro para que nos instruya, para que cada uno tomemos esas pautas, cada enseñanza y la apliquemos en nuestro corazón y empecemos a inquietar y a decir y a dar cada día más como lo hicieron ellos, porque ellos cada día crecían más, no solo en la ley o en esto, sino en la plenitud de su corazón, el testimonio, lo que le daban a la gente. Para mí es satisfactorio. Hubo un derrumbe en la vereda de Candelaria y me cuenta la señora, bueno, me cuentan allá que empezó a llover y ella dijo, uy, señor, espérame que yo coja estas cebollas. Y el Señor la esperó porque ella oró y le pidió y sí. Y en el camino empezó a llover y dijo, bueno, Señor, gracias. Esa lluvia es mi bendición y me está bendiciendo. Llegó a la casa y se desgajó severa lluvia, fue tanto. Y ella dice, yo me acordé, llegó Claudia y nos acordamos de usted. Y empezamos a orar. Empezamos a orar y el río desbordó, se llevó el puente, no me acuerdo lo que me dijo, pero es la acción lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno a través de nosotros. En un momento, o sea, como yo me acuerdo de Norman en cada momento y de cada uno de ustedes su testimonio para mi vida, otras personas lo agarran de cada uno de nosotros. Muchas gracias, amén. Gracias, Amparito. ¿Alguien más? ¿O le damos paso a Norma? Vamos, Normita. Gracias, Edwin. Dios lo bendiga. El propósito del Espíritu Santo, el trabajo, el actuar del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos dejó el Espíritu de Dios? El Evangelio nos comienza diciendo, en aquel tiempo, porque en ese momento no era el momento del Espíritu, digámoslo de esa manera, era el momento de Jesús. Edwincito, ahorita nos lees el mensaje de Nidia, por favor, o Nancy. Entonces dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, miren que yo creo que cada quien, cada uno tiene su momento. Cada quien y cada uno tiene su momento. Hay un momento para que el sacerdote, el obispo, el pastor de la parroquia hable, forme, dirija a la gente. Pero hay otro momento para que el Señor permita que surjan otros servidores, otros líderes. Y después habrá otro momento para otros, y así sucesivamente. Podríamos cometer dos errores. Uno, el que nosotros como líderes, como servidores, se nos olvide
que el Señor nos ha colocado ahí es precisamente para ayudar a otros. Yo no sé si ustedes todos conocerán lo que es una posta de 4%. Es una carrera de atletismo en la cual hay 4 atletas, 4, y cada uno va a correr 100 metros, 4%. 4 atletas, cada uno 100 metros. Y arrancan el primer grupo, cada uno en su carril, del 1 al 8. Pero cada atleta lleva en su mano un palito. Un palito. A ese palito se le llama testimonio. El primer atleta sale corriendo, corre sus 100 metros y le entrega el testimonio al que sigue. Y ese corre los otros 100 metros y le entrega el testimonio al que sigue y corre los 300, los 300 metros, y el cuarto hace exactamente lo mismo y corre los últimos 100 metros para completar 400. Esa es una posta de 4%. Si el palito se llega a caer, tiene que devolverse el atleta y recoger su palito, porque sin palito, sin testimonio, no sirve. No se lo puede quedar él, no se puede quedar él corriendo todos los 400 metros, porque esa no es la idea. La idea es que cada uno corra 100 metros y entregue el palito, entregue el testimonio. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado muchas veces con el mundo y a veces hasta con la iglesia? Pareciera que se nos olvidó entregar el palito, entregar el testimonio. Nos apropiamos del testimonio, nos adueñamos del testimonio. Es que el Señor me escogió a mí, es que el Señor me envió a mí, es que el Señor me meme y me meme y me meme y me meme. Por eso a mí me parece bueno lo que hace nuestra Iglesia Católica cuando cambia a los párrocos. Me parece bueno, porque, bueno, voy a decirlo, es como a las malas, pero se hace. Entonces el que se va, pues tiene que dejar unas obras y demostrar que hizo algún trabajo. Cuánta gente se bautizó, cuánta gente hizo la primera comunión, cuánta gente se casó, cuánta gente se confirmó. Si construyó la casa cural, si construyó el campanario, si construyó el altar, si pintó la iglesia. No sé cuántas cosas tendrá que mostrar, pero de alguna manera es decirle al que viene, mire, aquí le entrego la posta, aquí le entrego el testimonio, siga usted adelante con esta parroquia. Lo mismo en los grupos, en las comunidades, de alguna manera se escogen coordinadores. ¿Para qué? Para que los coordinadores hagan exactamente lo mismo. Y cuando llegue el momento propicio de cambiar los coordinadores, pues el coordinador entrega la coordinación, descansa y se la suelta a otro para que ese otro siga adelante con el grupo de oración, siga adelante con la comunidad. Y así no nos adueñamos, así no nos apropiamos. Así el grupo no es mío, así el grupo es de Dios, así la parroquia no es mía, la parroquia es de Dios, así la gente no es mía, así la gente es de Dios. Eso es bueno. Jesús, en el momento que le correspondía actuar, predicar, sanar, liberar, él hizo lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer. Y luego le entregó el testimonio al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se lo entregara a la iglesia y para que la iglesia se lo entregara al mundo entero. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está la posta de 4%. El Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu a la iglesia al mundo. Ahí está. Cuando tenemos una fe individualista, cuando tenemos una fe egoísta o egocéntrica, ególatra, decía Edwin ahorita muy bien,
Nos centramos es en nosotros. Lo que yo estoy haciendo, lo que Dios me dio, lo que Dios, que el Señor me sanó, me liberó, me transformó, y gira todo en torno a nosotros. Y no puede girar en torno a nosotros, tiene que girar en torno a los demás y tiene que girar en torno a Dios. Entonces, ¿es cuestión de humildad o es cuestión de orgullo? Por cualquiera de los dos lados se puede mirar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿no creéis que yo he venido a abolir la ley y los profetas? Y esto habla de algo que yo les decía en liturgias pasadas y de alguna manera lo compartía en la vigilia de Pentecostés. Y es que nuestra fe no comenzó con Jesús, no comenzó con el Espíritu Santo, no comenzó con Pentecostés. Claro que sí, nuestra Iglesia Católica cumple años en Pentecostés y lo debemos de celebrar. Pero nosotros hemos heredado la fe del pueblo de Israel. Nuestra fe es la fe del pueblo de Israel. Nuestra fe es la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, ellos primero tuvieron esa experiencia con Dios y nos pasaron el testimonio a nosotros. O vamos a decirlo de esta manera, le pasaron el testimonio a Jesús, porque Jesús tenía que ser descendiente de David. Y Jesús le pasó el testimonio a los apóstoles, y los apóstoles hasta hoy a nosotros. Ahí está la posta de 4%. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo bonito? Que siempre la van pasando. ¿En qué es que el mundo o nosotros, la iglesia, en algunas partes o en algunos aspectos nos hemos equivocado? Que nos la hemos quedado. Por miedo, por mala formación, por ignorancia, por criterios puramente humanos. Bueno, póngale lo que quiera. Pero si nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, el mensaje, la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu, si lo hemos recibido, tenemos que compartirlo. Y como lo he hecho en otras ocasiones, ahorita lo recuerdo y lo recalco. Yo le doy gracias a Dios por las personas que a mí me enseñaron. Le doy gracias a Dios y valoro a esas personas. Valoro a Carlos Delgado, que me enseñó, valoro a Miguel Antonio Sierra, mi compadre, que me enseñó, los valoro y le doy gracias a Dios por ellos. Le doy gracias a mis profesores de Biblia, de teología, le doy gracias a Dios por ellos. A Lucinés de Tovar, a Clarita Martínez, al padre yo Mario Montoya, al padre Salomón Bravo, a todos ellos que nos enseñaron y a todos los que me faltarían, porque son muchos los que, gracias a Dios por todos ellos, porque lo que hicieron fue pasarnos el testimonio. Y siento que lo que el Señor nos está diciendo hoy es eso. Y no necesariamente suelte, váyase, no, porque eso suena feo y eso es feo. Ah, no, yo ya hice lo que yo tenía que hacer, entonces yo ahora me voy y ustedes miran, arrégleselas. Uy, no, qué feo eso. Hay servidores que hacen eso tal vez. A lo mejor ahí los hay, pero no es correcto. No, si llegó otro que de pronto me ha de reemplazar al predicar, me ha de reemplazar en el cantar, me ha de reemplazar en el animar, hágale. Y yo también estoy ahí y apoyo, y eso es bonito. Entonces Jesús no vino a abolir, Jesús no vino a quitar, Jesús vino a darle continuidad. Vino a darle plenitud, porque lo que decía Ruquita, en el perseverar, en el ser constantes, en el seguir adelante siempre, es que se va hallando la plenitud, se va descubriendo la plenitud. Porque es mi crecimiento, más el crecimiento de ustedes, más el crecimiento de los otros que han de venir. Y todo eso nos va haciendo crecer más y más y más. A algunos nos tocó comenzar casi que de ceros, a muchos de ustedes no. Entonces, bendito y alabado sea Dios por eso.
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Nancy me quitó la palabra de la boca. Mateo 23:23. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23:23. Buena es la gracia sin dejar de tener en cuenta el cumplimiento de la palabra de Dios. Y buena la palabra de Dios sin dejar de tener en cuenta la gracia del Espíritu Santo. Que se salte uno de los preceptos menos importantes y los enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Y aquí habla de la delicadeza que hay que tener con la palabra de Dios, pero me estoy refiriendo sobre todo a la manipulación de la palabra. Hay personas que sí quieren predicar, que sí quieren dar testimonio, pero quieren transmitir la palabra de una manera acomodada o de una manera manipulada, a conveniencia propia. Voy a inventarme algo. ¿Qué tal que yo le dijera a la comunidad? No, es que el Señor a mí me reveló que sí, definitivamente, como yo desde el bautismo soy sacerdote, entonces ahora yo soy el sacerdote de esta comunidad, porque Dios ya me lo mostró, ya me lo enseñó. Y sí, claro, la palabra de Dios podrá guiarnos y orientarnos en algunos de esos aspectos, pero una cosa es que la palabra nos guíe y nos oriente y nos enseñe, y otra cosa es que uno la manipule para su conveniencia o para ponerla a decir cosas que que no va a decir, que no quiere decir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Quien haga su tarea como la debe de hacer, limpiamente, sanamente, decentemente, correctamente, con pureza, con santidad, de propósito, de intención de corazón, será grande en el reino de los cielos. Qué bonito eso. Y entonces, en el Nuevo Testamento, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, encontramos ese tipo de personas. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén. Llegó la noticia. Fueron y le dijeron allá, voy a decir, algún chismosito, algún sapito fue y dijo, oye, miren lo que está pasando. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y yo estoy pensando en qué actitud lo enviaron y con qué actitud iba Bernabé. ¿Con qué actitud? ¿Iba con la actitud de policía? ¿Iba con la actitud de fiscal? ¿Iba con la actitud de patrono? ¿Con qué actitud iba Bernabé? ¿Y con qué actitud lo envió la iglesia de Jerusalén? ¿Con qué actitud? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces creemos que esa debe ser la actitud. Y no. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, cómo fluía la alabanza, cómo fluía la oración, cómo fluía la enseñanza, cómo se iban dando procesos, cómo el Señor iba restaurando vidas, transformando vidas, cambiando vidas, reconciliando vidas, todo eso. Bernabé se alegró muchísimo. Él no iba en actitud de fiscal, él no iba en actitud de decir, no, pero a ver, un momentico, ¿ustedes qué es lo que están haciendo aquí? ¿Ustedes quiénes son? A ver, ¿a usted quién lo mandó? ¿A usted quién le dijo? ¿A usted quién? No. No iba con una actitud de superioridad, sino que iba con una actitud de pastor. Qué bonito eso. Esa actitud la ha venido teniendo nuestro nuevo párroco en San Cristóbal. Y es bonita esa actitud, esa actitud en la cual uno puede descansar, esa actitud en la que uno puede confiar. Es bonita esa actitud. No vengo a fiscalizar, no vengo a decirles que se callen, o no vengo a decirles con actitud de superioridad, ustedes quiénes son para hacer esto. No. Amigo, pastor, compañero, guía, maestro,
padre. Pero a mí me parece que en la iglesia sí pasa bastante ese problema. Yo sé que a veces uno dice cosas que no le agradan a muchos o no le agradan a todos. Hay que decirlo, mis hermanos. Y si esto le llega a un hermanito nuestro presbítero, sacerdote, que de pronto ha llegado con esa actitud prepotente, esa actitud soberbia, o esa actitud de fiscal, o esa actitud de patrono, a las comunidades, a los grupos de oración, alguien le dijo, no, por allí hay un grupo de oración. Es más, difícilmente encontramos a un sacerdote que dentro de su zona parroquial, su territorio parroquial, le digan, oiga, allí hay un grupo de oración, y que tenga la gallardía, que tenga la humildad de pastor, de ser capaz de ir a acompañar ese grupo de oración sin que se lo estén pidiendo, sin que le estén mandando. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no hay humildad. Porque le importa su cargo, su posición. No, ellos tienen que venir aquí. Es que son ellos los que tienen que venir aquí. No. El buen pastor busca las ovejas. La oveja perdida. Si es que de pronto se está perdiendo esa oveja. Y se revisa, se mira a ver por qué ese grupo se está reuniendo allá. ¿Acaso aquí no le dimos la acogida correcta? ¿Acaso aquí no le abrimos los espacios? ¿Acaso aquí no lo respetamos? ¿Acaso? Y si se equivocó en algo, oigan, usted es el pastor, usted es el que debe de dar ejemplo, usted es el que debe aprender a bajar el moño, usted es el que sabe, usted es el que se formó, usted es el que se consagró. Pero pretender que sea la iglesia la que dé muestras de crecimiento o madurez, cuando de pronto ni siquiera usted le ha ayudado a formarse o a crecer. A ver, es como cuando un papá está esperando que sus hijos pequeños den muestras de madurez cuando ni siquiera el papá es maduro. O de responsabilidad cuando ni siquiera el papá es responsable. Sé que estoy hablando duro, pero sé que lo tengo que decir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nadie es capaz de decirlo. Porque nadie tiene la berraquera, la gallardía, el temple o aquello que decimos nosotros para decirlo. Porque nadie quiere quedar mal. No, yo le doy gracias a Dios por el sacerdote. No me le he aprendido el nombre de Padre Alfredo, creo que es, Edwin, corríjame. Arnulfo. Arnulfo. Bonita la actitud de él. Actitud de pastor, actitud de amigo. Me parece una berraquera. La verdad me ha parecido una berraquera. Y le agradezco a él que haga eso. Que Dios lo bendiga por esa actitud bonita. Pero qué difícil encontrar esa actitud en los Bernabé de hoy. Bernabé se alegró. Bernabé se gozó con la comunidad. Dijo, qué bonito, qué berraquera, qué chévere. En lugar de andar a rajatabla, rompiendo procesos, dañando, destruyendo. No, así no es. Se alegró mucho y exhortaba a todo. La palabra exhortaba no dice ni regañar, ni vaciar, ni nada de eso. Dice la palabra exhortar es corregir animando. Exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Vea, cuando encontramos pastores que apoyan las comunidades, los grupos de oración, la parroquia crece, la comunidad crece. Y muy probablemente vamos a tener suficientes catequistas para la primera comunión, y vamos a tener quienes lectores en la parroquia, y vamos a tener quienes recojan la limosna, y vamos a tener gente que dé platica y que ofrende y que ayude a la parroquia. Pero cuando comenzamos a sacrificar las ovejas, a degollar las ovejas, a pisotear las ovejas, a patear las ovejas, pues no vamos a tener ni carne, ni leche, ni lana.
Una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso. No se quedó ahí. Siguió adelante. En busca de Saulo lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Oiga, imagínense lo que hizo Bernabé. Se fue, encontró a Pablo y le dijo, y encontré una comunidad lo más de bonita. Vamos a apoyarla. Vamos a ir ayudémoslos a formarse, ayudémoslos a unirse, vamos y ayudémoslos a que se llenen más del Espíritu Santo. Qué bonita esa actitud, una actitud humilde, una actitud de amor y de pastor. Los dos fueron pastores ahí. Durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, primera vez que se les llamó cristianos. No fue a partir del año 1500 con Martín Lutero. No fue a partir de las iglesias evangélicas contemporáneas. No. Fue a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde a la iglesia católica, a nuestros obispos, sacerdotes y comunidades se les llamó cristianos. Por allá, creo que por el siglo IV, un santo de la iglesia dijo, mi nombre es cristiano de apellido católico, que no se les olvide esa frase. Mi nombre es cristiano de apellido católico. Si quieren, búsquelo y ahorita alguien nos dice qué santo lo dijo. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros y la hicieron crecer. Bernabé, Simeón, llamado Níger o Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Hasta gente importante había ahí, con renombre o con títulos o con alcurnia. Un día estaban celebrando el culto al Señor, la cena, la Eucaristía, y ayunaban. Y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé. Mire aquí, escuche. Por eso es bueno a veces no correr tanto con la palabra de Dios. Estaban allá orando, la comunidad entera, completa. Y el Señor, a través de alguien de los que estaba ahí, dio una palabra profética o una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento. Alguien recibió un mensaje. Estaban celebrando la cena, celebrando la Eucaristía. Estaban en oración, en ayuno. Y entonces alguien recibió una iluminación, digámoslo de esa manera, del Espíritu Santo. San Pasiano, dijo, pero no me colocaron la fecha. Bueno, San Pasiano dijo, mi nombre es católico, mi nombre es cristiano de apellido católico. Gracias, no sé quién me respondió, pero ya. Y tal vez no era uno de los principales, tal vez no era nadie con ningún título, no, aquí se está hablando de la comunidad, de en medio de la comunidad. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 390, no estaba tan perdido. Gracias, Ruquita. Hacia el año 390. No estaba nada perdido, siglo IV. Y entonces el Señor da esta palabra. Da la palabra, apártame a Bernabé y a Saulo. Miren que ellos llegaron como padres, ellos llegaron como obispos, ellos llegaron como maestros, ellos llegaron como jefes. Pongámosle todos los términos si quieren. Pero se compenetraron tan bonito en la comunidad que llegó un momento en que la misma comunidad les dijo, muchachos, ya es tiempo, ya cumplieron aquí su trabajo, su obra, vayan ahora a misionar a tal parte. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos, intercedieron por ellos. No los consagraron otra vez. No, es que la imposición de manos no es exclusiva de la consagración sacerdotal. Porque si de pronto alguno ahorita está pegando el grito en el cielo, pues está diciendo que fue que los consagraron. No, ellos ya habían sido consagrados. No se les olvide que el primero que le impuso manos a Saulo fue Ananías. Que fue el primero que le impuso manos. Entonces, y le impuso manos para enviarlo, para sanarlo y para enviarlo.
Aquí les volvieron a imponer las manos. Esa imposición es para interceder por ellos, para pedirle al Señor que derramara la gracia de su Santo Espíritu sobre ellos y enviarlos con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Una comunidad que había recibido de ellos, ahora les daba. Una comunidad que aprendió con ellos, ahora los enviaba. Oiga, qué bonito. No tenían ínfulas de nada, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos pasa eso, tenemos ínfulas. No, no, ustedes que van a orar por mí, no, ustedes que van a imponer las manos, ustedes que van a saber más que ellos. ¿Acaso ustedes se quemaron 8 años las pestañas como yo lo hice? ¿Qué haremos? El Salmo nos termina enseñando y diciendo, el Señor revela a las naciones, no a algunos privilegiados, su justicia. Por eso cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria al pueblo de Dios, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación a todos, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado hasta todos. La idea es que todos seamos pueblo, la idea es que todos seamos iglesia. No se trata de que unos sean más, otros sean menos, no se trata de eso. Se trata de que seamos hermanos y que nos amemos en el Señor, porque ese es el mandamiento de la ley y la ley que nos dejó Jesús. Aclamad al Señor tierra entera, gritad victoria, tocad, tañed la cita para el Señor, suenen los instrumentos, alaben al Señor, gócense con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y al Señor, porque para Él toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Normita. Bueno, y qué bonito el mensaje que nos ha dejado el Señor. Terminamos como empezamos, con oración, diciéndole a Papito Dios que muchas gracias, Señor, por este mensaje que nos has dejado. Muchas gracias porque sabemos que a través de las redes sociales van a ver este mensaje, van a ver cómo debemos nosotros ser ese testimonio para poder crecer y hacer crecer la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que no debemos quedarnos con nuestro testimonio, con lo que aprendemos, sino que debemos también llevarlo a muchas personitas más. Y creo que a través de estas redes sociales podemos hacerlo, podemos lograr que llegue el mensaje a muchas personitas más, que llegue tu misericordia, que llegue tu amor, que llegue tu obra, Señor. Gracias, Señor. Esto ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos esos instrumentos del amor de Dios, demos a los demás todo lo que hemos recibido del Señor. amén. Para tener cada día la valentía de ser y ser más hijos de Dios y poder seguir siendo ese pastor de ovejas. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos dejarnos instruir del Señor, nos permita madurar en su amor y ayudar a otros para que ellos también lleguen a sus pies. Amén. Amén. Para enseñar la verdad, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de nuestros maestros espirituales. Amén. Amén. Para que con el amor y el Espíritu Santo nos ayude a cuidar a nuestro rebaño y ser perseverantes para siempre llevar esa palabra con amor y humildad. Amén. Amén. Padre Santo, para que sigamos siendo instrumentos tuyos, Señor, para poder llevar ese mensaje a todas las naciones como nos lo ordenaste. Lo hemos hecho y la gloria y la honra todas para ti, Señor. Lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, agradecerles a todos ustedes por escuchar y por estar aquí con este mensaje.
los queremos invitar a los diferentes grupos de oración que tenemos presencial, ¿sí? De Fuentes de Misericordia. Nos reunimos, ya lo dijeron al comienzo, de lunes a sábado. Entonces ahí está el flyer para aquellos que quieran participar de manera presencial, están los horarios. También aquellos que nos quieran colaborar con una ofrenda, lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, y ahí pueden hacer sus ofrendas, sus ayudas. Los invitamos también para que a las 3 de la tarde se unan y nos puedan ver también a través del Facebook para hacer el Santo Rosario. Y viene Pentecostés, este no lo había visto, comunidad, viene Pentecostés, entonces ahí está el flyer para que lo podamos ver y analizar. Y están todos cordialmente invitados. Es a la vigilia de Pentecostés que vamos a celebrar con la Renovación Católica Carismática de Bogotá en la Asociación María Santificadora, carrera 50-104-B05, el sábado 14 de junio a las 8:30 de la noche. Sábado, ahorita el sábado, perfecto, para que todos se animen a ir a este Pentecostés. Para que nos animemos, sí, señor. Pues estamos ya a las puertas de nuestro gran evento para jóvenes, Fórmula 1, ¿cierto? Pues queremos invitar para aquellas personitas que todavía hay inscripciones, tenemos inscripciones todavía, los que se quieran animar, también invitar a muchas personitas que quieran apoyar, porque hay jóvenes que quieren participar pero no tienen el dinero, los que quieran apadrinar, los que quieran dar una ofrenda, no puede ser completa, pero los que quieran ayudar, bienvenidas esas ofrendas, también para dar este bonito retiro que se le está haciendo a los jóvenes, y el primero que estamos haciendo en Colombia, Fórmula 1, organizado por la Escuela San Andrés y por Fuentes de Misericordia. Muchas gracias. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad. Hola, soy Martín Miranda. Yo María del Roy. Yo Franco Miranda. Y somos Taller de Nazaret. Te invitamos a la gran vigilia de Pentecostés de la Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de Bogotá. Vive con nosotros una maravillosa experiencia teatral con nuestra obra 15 Primaveras. Guillermo, ¿qué hacen esos mariachis aquí tan temprano? Hay que ensayar con todo. Nada puede salir mal. Te esperamos este 14 de junio a las 8:30 de la noche en la Asociación María Santificadora. No te lo puedes perder. Será de gran bendición. Un solo espíritu, un solo corazón. Allí te esperamos.